La situación en San Juan Nonualco. Del punto de vista geográfico, la parroquia de San Juan Nonualco abarcaba un sector del litoral, plano, y otro, considerando la pendiente del volcán Chinchontepec, con cultivos de café. Este último se volvió lugar ocupado por los grupos de la guerrilla de izquierda. Algunos cantones, aldeas, de la parroquia de San Juan se encontraron ocupados por ellos. Desde el punto de vista ideológico, se volvió un choque entre el marxismo y la doctrina de la seguridad nacional. Sobre la actividad pastoral de la Iglesia Católica jugaba mal la ignorancia y el mal entendimiento de expresiones o acciones que nada tenían que ver con la política, pero interpretadas políticamente por los paramilitares que después referían al cuartel. Las homilías y las catequesis de los sacerdotes y de los catequistas eran registradas o espiadas. Fray Cosme sufrió mucho en ver que algunos de sus catequistas optaran por la violencia, militando entre los grupos de extrema izquierda, que bien o mal, ocupaban más de una tercera parte del territorio de su vasta parroquia. Esto él lo manifestaba abiertamente. Buscó de varias maneras convencerlos a abandonar esa línea, pero con escasos resultados. San Juan Nonualco se encontró en medio de la oleada de violencia. Los muertos por la violencia política aumentaban. No pasaba día en que se celebraba el funeral de una o más víctimas. Fray Cosme era del parecer que había que pasar la violencia, costara lo que costara. Él había vivido la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. No le deseaba a ninguno repetir esos mismos momentos. Fray Cosme sentía fuertemente su deber como sacerdote. La fidelidad a su ministerio era para él un programa de vida, costara lo que costara. Esta conciencia lo llevó a enfrentar situaciones difíciles, peligrosas, aún a riesgo de su vida. No tuvo miedo de ir a visitar los cantones de la zona montañosa de su parroquia, ocupada por la guerrilla. Más de una vez se encontró con ellos y discutía sobre la opción no violencia. Una vez, mientras lo tenían acorralado en la ermita, le pintaron el jeep con la hoz y el martillo y se lo llenaron de papeles de propaganda. Él fue siempre firme en sus posiciones. Ya había sido terco cuando era fraile estudiante, lo seguía siendo también después como sacerdote. Despreciando el peligro, iba a visitar los enfermos, celebrar la Santa Misa, predicar la palabra de Dios, y dado el nivel de pobreza agudizado por la situación bélica, llevaba los bienes que Cáritas le daba. Aunque sabía que al ejército no le gustaba, se llegó a decir que los llevaba para los guerrilleros. Su presencia en lugares ocupados por los izquierdistas y los encuentros que él había tenido con ellos provocó en las autoridades militares las sospechas que estuviera de acuerdo con ellos. Poco a poco, a causa de estos contactos, se fue haciendo la convicción entre los miembros de orden y las otras autoridades militares, entre ellas el jefe de resguardo de la Guardia de Hacienda de San Juan, que Fray Cosme participaba de los grupos de izquierda. Ante los abusos de poder, Fray Cosme no dejó de presentarse ante las autoridades militares para protestar y sugerirles que respetaran a la población civil. En este caso, pudo constatar solamente los abusos que provenían del poder militar. En el cuartel Ingenieros de Zacatecoluca, bien sabía que también la izquierda cometía abusos, pero no tenía con quién contrastarlos, no habiendo una autoridad oficial a la cual poder dirigirse. La opinión de Monseñor Romeo Tovar Astorga. Durante el periodo turbulento en El Salvador, el padre Cosme no perdió su identidad religiosa y sacerdotal. Se dedicó a ayudar a las personas necesitadas, sin que se lo impidiera la ideología que las personas tuvieran. Fue valiente al no permitir que se tomara, profanándolo, el templo parroquial de San Juan Nonualco. Además de los derechos humanos, también defendió los derechos divinos. No estaba a favor de ninguna violencia, respetaba a las autoridades civiles y militares, pero no apoyaba sus métodos violentos. La organización de las catequesis de niños, jóvenes y adultos era sencillamente católica. Sí inculcar ayudar a cualquier necesitado. Tanto la extrema izquierda como la extrema derecha lo tomaron como enemigo. Lo peor que sucedía por causa de las declaraciones distorsionadas de los paramilitares de la Asociación Orden, que mal informaba al ejército, malentendía las cosas, las interpretaba con malicia
provocando asesinatos a personas inocentes que nada tenían que ver con la política. En este caso, Fray Cosme no evitó a llamar la atención sin dar nombres, pero en sus homilías los calificó de caínes, recordándoles que al final tendrían que darle cuentas al Señor en el juicio final. Les recordaba también que era tan responsable el que mal informaba como el que ejecutaba el asesinato. Ninguno es dueño de la vida del otro, solamente Dios. Fray Cosme nunca habló mal de las autoridades civiles, militares y religiosas. Tampoco atacó a los grupos de extrema izquierda o derecha. Más bien, fue muy respetuoso de las autoridades, aún denunciando las situaciones de pecado que se habían creado y se seguían creando. Nunca incitó a la violencia, más bien exponía los valores evangélicos. Como Fray Cosme iba a defender a los parroquianos de San Juan ante las autoridades militares, así también no dejaba de recordarles a los izquierdistas el principio de la no violencia. Como él tuvo el valor de evitar que los de extrema izquierda ocuparan la iglesia de San Juan, también se opuso a que el ejército ocupara la torre del campanario como vedeta, o lugar para observar y controlar desde lo alto. La iglesia tenía que estar por encima de las partes, no dejándose instrumentalizar por ningún grupo. Un parroquiano recuerda: les llamaba la atención a los bandos en conflicto, buscaba la justicia en las partes. Pienso que su posición fue valiente porque a los dos les criticó. Él fue valiente porque había que hacer algo por sanar la situación. Había necesidad de llevarle la palabra de Dios a esta zona. Él no incitaba a nadie, él se fundamentaba en el Evangelio. Todo esto llevó como consecuencia que Fray Cosme se haya vuelto mártir de la Eucaristía, en el sentido que defendió el cuerpo de Cristo presente en el templo, como también defendió el cuerpo de Cristo, pueblo de Dios, la iglesia, en el verdadero sentido de la palabra. Para él, era el lugar donde se conservaba la Eucaristía y el lugar donde se reunía la comunidad. Tenía que ser respetado en todo sentido. Sentía que defender el templo era defender la iglesia, su libertad, su derecho de existir y de proclamar libremente el Evangelio. Dándose cuenta de que su comportamiento era malinterpretado, Fray Cosme hizo una especie de declaración en una de las misas dominicales. Les suplico, no tomen a mal, ni tergiversen ni politicen mis visitas a las autoridades eclesiales, civiles y militares, como los jefes de los partidos o agrupaciones políticas de derecha e izquierda. Lo hago porque me impulsa mi vocación sacerdotal y franciscana y mi obligación de pastor, para ver si es posible terminar con la violencia que se ha desatado en nuestro departamento. Cuando estuvo hospitalizado en la Policlínica de San Salvador, poco antes de que lo mataran, en donde le habían diagnosticado el inicio de un tumor maligno en el hígado, confió a varios fieles y sacerdotes que lo visitaban: he ofrecido mi vida para la paz en El Salvador, especialmente para la diócesis de San Vicente y la parroquia de San Juan Nonualco. Las causas de la muerte. Cuando los movimientos de extrema izquierda quisieron ocupar la iglesia parroquial de San Juan Nonualco, Fray Cosme se opuso con mucho coraje. Él veía las ocupaciones de los lugares de culto como una profanación. El siervo de Dios sostenía que la iglesia, en el caso de conflicto bélico entre los hermanos, tenía que estar por encima de las partes y ejercer una labor de mediación, favoreciendo el diálogo entre las partes, favoreciendo el entendimiento. Ocupar el lugar de culto y transformarlo en una tribuna política, Fray Cosme lo veía como querer instrumentalizar la iglesia, obligarla a ponerse de parte de ellos. Por este motivo, él tenía su deber de defender la iglesia, y en la defensa del lugar sagrado, veía como el signo de la defensa de la libertad de la iglesia. En varias veces, sus parroquianos oyeron decirle que él estaba dispuesto a dar su vida para defender los derechos de Cristo y de su iglesia, refiriéndose a las ocupaciones de las iglesias por parte de los grupos de extrema izquierda. Algunas veces, sus parroquianos lo oyeron decir que ambos grupos tenían derecho a su asistencia. Con estas mismas manos he bautizado a unos y otros, decía. La opción por la violencia no concuerda con el Evangelio, más bien exige una opción por la no violencia, usando los medios que permitan el respeto de la persona humana y de su vida física. Fray Cosme
predicaba el principio de la no violencia. Busca educar y practicar el diálogo. Era un camino difícil, pero seguro. Cuando se dio cuenta de que algunos de sus catequistas habían escogido participar en algunos de los grupos extremistas que optaban por la violencia, buscó de llamarlos y dialogar con ellos, hacerlos dialogar con otros catequistas. El resultado fue casi nulo, pero esto aumentó las sospechas de los extremistas de derecha, que viéndolo buscar y dialogar con los extremistas de izquierda, malinterpretaron sus intenciones. Los de orden veían las cosas a su manera, o la persona estaba con ellos o colaboraba con ellos. De otro modo, les era contrario y enemigo. Todo esto llevó a Fray Cosme sin buscárselo ni quererlo, simplemente como precio de su actividad pastoral desinteresada, preocupado por estar por encima de las partes, sirviendo a todos y asistiendo a los necesitados que estuvieran en donde estuvieran, fuesen del partido que fuesen. La extrema derecha pasó a calificarlo de guerrillero. Veían en él un elemento incómodo. El contenido de algunas homilías pronunciadas en las últimas semanas de su vida tuvieron que dar el golpe definitivo. Fray Cosme se dio cuenta que la declaración imprudente de algunos provocaba la muerte de no pocas personas. La prueba la tuvo con el asesinato de Pedro Barahona, asesinado públicamente en San Rafael Obrajuelo, en pleno día. Durante el funeral fue duro y explícito en contra de los que iban a dar parte a las autoridades, acusando a sus propios hermanos. En algunas ocasiones les había dicho que eran tan responsables como los asesinos directos. El magnicidio. Las personas que eran cercanas al padre sabían que había recibido amenazas anónimas. Por el lenguaje, hacían entender de qué sector provenían. Casi todas eran de las autoridades militares. Fray Cosme no quería que ninguno lo supiera, pero la cosa era ya muy evidente. También porque él no era el único que recibía amenazas en el pueblo. En la casa parroquial, Fray Cosme había dado hospitalidad a varios adolescentes con el fin que pudieran obtener el título de bachilleres. Uno de ellos cuenta: en una ocasión yo encontré una carta debajo de la puerta y se la di al padre, que la leyó. Después llegué a hablar con él y me dijo que era una amenaza de muerte. La carta decía que era un cura reaccionario y que se fuera del pueblo. Recibió 3 anónimos y el tipo de letra era el mismo, a máquina y mal redactada, de gente de poca educación. Las quemó y nos dijo que le prometiéramos que no íbamos a hablar sobre estas cartas. El padre sabía que si se quedaba en esa zona corría peligro. Por este motivo, los superiores le aconsejaron que viajara para Italia, esperando tiempos mejores, pero él se rehusó categóricamente. No quería dejar a sus feligreses de San Juan sin los auxilios de la religión. Era su deber como pastor, así como el de compartir la misma suerte de sus parroquianos. En el mes de mayo de 1980, Fray Cosme había tenido que ser hospitalizado en el Policlínico de San Salvador. Su salud comenzaba a dar problemas. Las consecuencias de la gastritis se manifestaban en la funcionalidad del hígado. Pasó 20 días de convalecencia, en parte internado en la clínica y parte huésped del convento de Fátima en los Planes de Renderos. El sábado 14 de junio le pidió al guardián superior de la casa, Fray Hilario Contrán, si podía pasar el fin de semana en San Juan. El superior aceptó, pero que fuera acompañado por Fray Filiberto Dal Bosco. Después de celebrar la misa a los seminaristas, salió para San Juan Nonualco. Una semana antes había sido asesinado por los militares un joven universitario en San Rafael Obrajuelo, en pleno día y sin motivo. La única motivación podía ser constatada. Era la de una mala información por parte del personal de orden al cuartel. A las 4 de la tarde, Fray Cosme celebró la misa de los 9 días de ese joven, que era activo en la vida parroquial, como también toda su familia. Durante el sermón, fue muy duro en contra de los informadores, los llamó caínes e insistió en la responsabilidad que tenían quien distorsionaba las informaciones, volviéndose más responsable que los ejecutores materiales. Después de la cena, se tenía que celebrar una santa misa en acción de gracias por el retorno del párroco, a las 7 de la noche.
A esa hora ya empezaba a oscurecer. Fray Cosme había ido antes a una farmacia para abastecerse de algunas medicinas. Después se refugió a orar en la iglesia, posicionándose en el lado izquierdo del altar, en donde tenía su reclinatorio. Se había hincado teniendo en la mano el misal con las lecturas del domingo. 2 militares de la Guardia de Hacienda, usando pelucas y pañuelos, se acercaron por el centro de la iglesia. Uno de ellos llevaba una ametralladora ligera Uzi, que pertenecía al jefe del resguardo de San Juan. El militar llamó al padre por su nombre. Mientras el padre se volteaba para ver quién era el que lo llamaba, le disparó la carga de la ametralladora. Fray Cosme caía al suelo en un charco de sangre, delante del altar mayor. En la sacristía se encontraba Fray Filiberto Dal Bosco, quien se estaba vistiendo con los ornamentos para celebrar la misa. Salió inmediatamente y logró oír las últimas palabras del padre. Perdón, perdón. Le administró la unción de los enfermos y Fray Cosme expiró. La iglesia estaba vacía. 2 músicos en la parte alta sobre la entrada de la iglesia, el sacristán y Fray Filiberto Dal Bosco. También 3 hermanas franciscanas que se habían confesado con Fray Filiberto y estaban regresando a su convento. Al oír los disparos, regresaron a la iglesia. Rápido la gente pensó que se trataba de Fray Cosme y ocurrieron al templo. Los 2 asesinos se retiraban corriendo, perdiendo parte de lo que habían utilizado para disfrazarse, entre ellos una peluca. Hacia la medianoche, el cuerpo de Fray Cosme fue entregado y posicionado ante el altar mayor de la iglesia de Santa Lucía en Zacatecoluca, de donde era párroco titular en ese momento. Fue velado todo el resto de la noche. El domingo en la mañana, el féretro fue trasladado al Calvario de San Juan, donde estuvo hasta el lunes en la tarde, tiempo establecido para el funeral. El funeral fue muy solemne. El celebrante principal fue el obispo de San Vicente, Monseñor Pedro Arnoldo Aparicio y Quintanilla, con otros 2 obispos concelebrantes, Monseñor Arturo Rivera y Damas y Monseñor René Revelo. Los sacerdotes celebrantes eran alrededor de 40, teniendo en cuenta la situación del país y lo peligroso que era viajar en esos tiempos. La multitud de feligreses no se podía contar. Fray Cosme fue enterrado dentro de la iglesia parroquial de San Juan, en el lado sur, a los pies de la repisa de la imagen de la Virgen María. Más tarde, en 1987, su cuerpo fue trasladado a una capilla en el lado norte del altar mayor, en donde sus restos descansan hasta el día de hoy. Es costumbre que el superior de los frailes revise el cuarto del difunto, sobre todo, decida los escritos que se pueden mantener y archivar, los que se deben destruir. Sobre el escritorio de Fray Cosme, el padre superior, Fray Bonicio Morín, y 2 de sus consejeros, encontraron un documento que es considerado como el testamento espiritual de Fray Cosme, escrito probablemente 20 días antes de su muerte. Atención en caso de muerte improvisa. Presiento que, de un momento a otro, personas fanáticas me pueden quitar la vida. Pido al Señor que al momento oportuno me dé fortaleza para defender los derechos de Cristo y de la Iglesia. Morir mártir sería una gracia que no merezco. Lavar con la sangre vertida por Cristo todos mis pecados, defectos y debilidades de la vida pasada, sería un don gratuito del Señor. De antemano perdono y pido al Señor la conversión de los autores de mi muerte. Agradezco a todos mis fieles, que con sus oraciones y con sus manifestaciones de aprecio, me han animado a darles el último testimonio de mi vida, para que ellos también sean buenos soldados de Cristo. Espero seguir ayudándoles desde el cielo. Padre Cosme Espesotto. El documento dice con claridad que Fray Cosme estaba consciente del peligro que corría y que, aunque haya tenido la oportunidad de alejarse del lugar, no lo hizo por fidelidad a su ministerio sacerdotal. Juntamente con este documento, dejaba todos los libros de la parroquia, cuentas, crónicas, listas de misas celebradas y las de celebrar, en perfecto orden.
Después de su muerte, los feligreses constataron un crecimiento espiritual en la parroquia. Las vocaciones religiosas y sacerdotales surgidas en las comunidades de la diócesis, no pocos dicen que durante el tiempo del conflicto bélico sintieron la protección sobre el pueblo. No faltan testimonios de gracias y milagros. Su tumba está siempre con flores. La devoción del pueblo es muy palpable.